Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días, Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarme esta mañana con su programa Radiando Fe. Mi nombre es Cintia Vázquez. Em, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la limpieza espiritual. Em, Hay un problema muy común entre los creyentes que muy frecuente se consuelan o se conforman con decir es que mientras estemos en la carne vamos a pecar. Y, y no está bien ante los ojos de Dios que estemos complacientes en esa actitud. Y el día de hoy yo pensé que iba a hablar de la gratitud, pero que es bueno, ¿verdad? Es ser agradecido con Dios y de meditar sus grandezas y de um, exaltarlo y brindarle honra y gloria al recordar todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Pero hoy por la mañana el Señor mm, me puso en mi corazón la necesidad de hablar y de comunicarles, ¿verdad? Que estamos muy equivocados cuando nos conformamos, ¿verdad? En decir, es que estamos en la carne y nunca vamos a ser perfectos. Y por medio de la palabra, no por medio de mi opinión, ni por legalismo religioso, sino por la palabra de Dios, quiero cubrir varios versos simplemente para demostrarle el corazón de Dios por medio de su palabra y el deseo del Señor para su vida. Y vamos a empezar con oración. Padre, te damos gracias, Señor, por quién eres tú en nuestras vidas. Te damos gracias por tu abundante misericordia, por tu abundante gracia con cual nos cubres. Te exaltamos, Señor, bendecimos tu santo nombre, porque reconocemos quién eres tú. Eres el Dios viviente, eres el Dios que lo puede, eres el Dios que cumple sus propósitos, eres el Dios que está sobre todas las cosas. Eres nuestra paz, tú eres nuestro todo, Señor, y te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, y que nuestras obras y nuestra obediencia te demuestre que te amamos, Señor. En estos momentos pido que sea de tu presencia en los hogares, en los autos, por cualquier medio que estén escuchando. Bendícelos, Señor. Ilumínalos, Señor. Abre los ojos de su entendimiento espiritual. Abre sus oídos espirituales para escucharte. Padre, que tu pueblo sea un pueblo de conocimiento que ha sido brindado por medio de tu Santo Espíritu, tal como lo prometiste. Y pido todas estas cosas en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Así es, hermanos y hermanas. Siempre un placer de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y hablando, ¿verdad? Estamos hablando de la limpieza espiritual. Vamos a estar en muchas áreas. Si tiene su lápiz y su papel para que apunte, voy a tratar de no irme muy rápido, pero sí quisiera concluir el tema en una sesión. Vamos a empezar con Isaías 1 y vamos a leer 16 y 17.
Okay. Isaías 1, 16 a 17. Ahora recuerden que si algún dato no alcanzan, con toda confianza pueden hablarme, pero también pueden volver a escuchar el mensaje por medio de Facebook. El Facebook es el de Stereo Unción 93.7, ahí sale live. Pero también están las grabaciones en audio en YouTube, buscándonos por Radiando Fe. Vayamos a Isaías, el primer capítulo, versículo 16 y 17. Y dice, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense a hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. No pensaba incluir el verso 18, pero el 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios fue fiel. Él mandó a Jesucristo y Jesucristo no se negó. Era la única forma que podríamos nosotros ser limpiados blancos como la nieve, como la lana. Dios fue fiel en hacer su parte, pero igual hay que reconocer, nosotros no podemos hacer obras para llegar al reino de los cielos. No por obras vamos a lograrlo, no por ser una buena persona llegamos a ser aceptados en el reino. Porque si fuera por obras, si fuera por medio de que hoy quiero ser una buena persona, amable, donaciones, etcétera, para comprobar que puedo ser una buena persona, entonces Jesucristo no hubiera tenido que ser sacrificado. Pero la única forma que podemos entrar de de ser una creación como Adán y Eva, a ser una creación nueva, una criatura nueva en espíritu, en Cristo, es por medio de nuestra fe en Jesucristo. Y creyendo, ¿verdad? Primeramente reconociendo que somos pecadores, arrepintiéndonos de esos pecados, que hemos ofendido al Dios viviente, a nuestro Creador, lo hemos ofendido. Eso es lo primero, que haya ese arrepentimiento sincero. Y eso es lo que el título que tenemos aquí en Isaías 1, el llamamiento al arrepentimiento verdadero. Y pues con ese arrepentimiento es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que muchos lo negaron, ¿verdad? Que es el Cordero perfecto de Dios, el sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento el Señor Dios Padre Todopoderoso había ordenado las rituales de los sacrificios por nuestros pecados, pero eso era simplemente para comprobar, más bien para demostrar ante nuestro entendimiento, ¿verdad? Lo que Él iba a estar logrando espiritualmente por medio del sacrificio perfecto que fue Jesucristo en la cruz. Creer, ¿verdad? Estamos reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, es quien dijo Él quién es, que murió sacrificado para pagar la deuda que yo no podía pagar, que usted no puede pagar con sus obras. Y igual creer que resucitó, demostrando que triunfó sobre la muerte también.
Y entonces esa es la esperanza en la que vivimos. Y si vivimos en esa esperanza y estamos enfocados en la palabra, entonces es como, porque confesamos eso, pero el confesarlo no es simplemente las palabras que salen de nuestra boca, que son poderosas, pero más poderosa es nuestro seguimiento a esa confesión. Y esa es lo clave para el día de hoy, que cuando confesamos a Jesucristo como Rey y Salvador, muchos creen que al haber hecho una oración de salvación ya son salvos, pero realmente el confesar a Cristo tiene que ser, tiene que haber un seguimiento. Tenemos que vivir esa vida de seguimiento en Cristo. Y entonces es como somos limpios como la nieve. Nuestro pasado es borrado y es quitado, ¿verdad? Como dice su palabra, tan lejos del este al oeste. Y Dios es fiel para limpiarnos. Pero mientras vivimos en este mundo y mientras seguimos caminando, tenemos que reconocer que hay el requisito de parte de Dios, del corazón de Dios, por medio de su palabra, que nos dice que tenemos que ser, permanecer en esa santidad. Pero sigamos con el resto de los versos. Vamos a seguir con Jeremías 4. Jeremías 4 y verso 14, que nos dice: Jerusalén, limpia del mal tu corazón y así te salvarás. ¿Hasta cuándo darás vueltas en tu cabeza a pensamientos perversos? Aún en nuestro pensar hay que ser diligentes y no dejarnos llevar por pensamientos que son perversos, que son pecaminosos, que nos llevan a hacer los pecados, que nos convencen que no pasa nada, que nos convencen que es nomás tantito. Eso es lo que el enemigo usa, ¿verdad? Influye a nuestros pensamientos y hay que estar en guardia. La Reina Valera dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Que esto se quede muy grabado en nuestros corazones. Si dice usted, bueno, pues ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, después de Cristo, también está esa reclamación a la santidad. Vamos a Hechos 22 y 16. Hechos 22, 16. Y dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto es cuando Pablo está recordando cuándo fue que el Señor lo escarmentó, ¿verdad? Que le habló y lo que le había pasado. Y entonces esto fue lo que le dijo Ananías, que dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El lavar nuestros pecados no es por medio del bautizo. El bautizo es importante, sumamente importante para nuestro caminar con Cristo. Es la representación de que somos esa criatura nueva. Eso es muy importante y hay una verdad espiritual que ocurre cuando entramos a ese paso de obediencia para bautizarnos. Pero y luego la promesa de creer en Cristo nos limpió blancos como la nieve, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que
alejarnos de la iniquidad. Jesucristo también le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? En Juan capítulo 8, después de que fue traída ante Cristo y Jesucristo, ¿verdad? Les dice a los que están rodeando, ¿verdad? Que el primero que no haya tenido pecado, que tirara la primer piedra. Y, y pues todos, el que fuera libre, perdón, de pecado, que tirara la primer piedra. Eh, y al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Entonces él le incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y ella dice: nadie, Señor. Entonces Jesucristo respondió: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Entonces es importante reconocer que no le dijo: ahora vete y recuerda que mi gracia siempre abunda cuando el pecado abunda. No le dijo eso. Le dijo: vete y no vuelvas a pecar. Pero vamos a seguir en la escritura. En Primera de Corintios 5 y 7 dice: desháganse de la vieja levadura para que sean sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Debemos ser panes sin levadura, sin pecado, sin cosas que nos inflaman, que nos perjudica espiritualmente, claro. Y si sigue leyendo unos cuantos versos después, se relata a eso, ¿verdad? Dice, celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, llamándose cristiano, sea inmoral o avaro, idólatra, culminador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Tenemos que reflexionar en eso, que quiénes somos nosotros como cristianos, qué es lo que dice nuestras decisiones sobre la condición de nuestro corazón. ¿Están nuestras decisiones comprobando que estamos queriendo vivir en sinceridad y en la verdad? ¿O estamos comprobando que somos tal como el mundo, ¿verdad? Ávaros y estafadores, idólatras. En otras áreas que vamos a leer habla de adúlteros, fornicadores, ¿verdad? Tantas cosas y mentirosos, los chismes, cosas que a veces no pensamos que están tan mal, pero ante los ojos de Dios están mal y hay que corregirlo, hay que limpiarnos. Él hizo la obra de perdonarnos. Nosotros no nos vamos a limpiar para llegar al reino de los cielos, pero sí se requiere una conducta, no para ser legalista, sino es una conducta de que estamos honrando lo que Dios hizo por nosotros, honrando y dándole ese temor del Señor, que estamos comprobando que en realidad tenemos
temor del Señor, porque estamos tomando en cuenta todo lo que nos ha dicho, no nada más las partes que nos gusta leer de la Biblia, que estamos esforzándonos y aplicándonos a su palabra para que Él siga obrando en nosotros y nos siga transformando, y poco a poco se nos es más casual y más normal no ser avaro y no ser adúltero y no ser idólatra. Pero si hicimos una oración de salvación que nos dijeron o nos dirigieron, y pensamos que ya con eso vamos a entrar al reino de los cielos, Dios reconoce que los suyos lo aman y lo comprueban por seguir sus mandamientos. Y eso está en Juan 14:15, ¿verdad? No es opinión mía. El Señor en Juan lo aclara. El que me ama sigue mis mandamientos, obedece. Y ahora los mandamientos no es simplemente el 1 al 10. Es tantas cosas como lo que estamos viviendo. Desháganse de la levadura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Señor, explícamelo, yo quiero entenderlo, yo quiero vivir y que estar justo ante tus ojos. Quiero quitar de mí la iniquidad, quiero caminar de acuerdo a tu voluntad, quiero ser tu instrumento, porque si vamos, voy a brincar tantito, si vamos a Santiago, en Santiago 4 y verso 8, dice, si alguien se mantiene limpio, ¿verdad? Eso es una decisión que tuvimos que tomar como cristianos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. ¡Qué bendición! ¡Qué revelación! ¿Verdad? Que wow, o sea, hay un beneficio, hay un beneficio más grande que este mundo, beneficio que no se queda aquí en este mundo cuando morimos. Es un beneficio y una bendición realmente que aún sigue dando, que nos sigue hasta la eternidad. El poder ser instrumentos de Dios. Y Dios quiere eso para todos, porque Él nos dice, ¿verdad? Que nadie enciende una luz y la pone debajo de la mesa o le pone un canasto encima. No, Él nos dio su luz. Jesucristo es la luz del mundo. Él nos selló con su Santo Espíritu. Él vive dentro de nosotros, y si Él vive dentro de nosotros, entonces nosotros somos lumbreras. Y si nos hizo lumbreras y nos escogió, entonces nos escogió para radiar de su luz, para servirle. Pero si estamos llenos de carnalidad, estamos llenos y deseosos de este mundo en vez de estar deseosos de las cosas espirituales de Dios, entonces no nos va a importar ser un instrumento para Él. Y para que nos pueda importar ser un instrumento para Él, tenemos que quitar la mirada de las cosas de este mundo. En Romanos, y me salí de orden, pero ahorita regresamos. En Romanos 12 y 1, ¿qué nos dice? Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esos son decisiones que tenemos que hacer. Y como les decía, tomando en cuenta la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, que no nos merecemos el reino de Dios, no nos merecemos sus bendiciones porque somos pecaminosos.
pero aceptando a Cristo, esa es su misericordia y su gracia abunda en que nos da lo que no merecemos, nos da bendiciones, y nos da su Santo Espíritu para poder seguir caminando esta vida, pero empoderados por el Espíritu Santo y capaces de caminar en esa santidad que Él nos pide. Y ya mero se nos acaba el tiempo, pero quería decir, este es el verso que quería enfatizar, era: no se amolden al mundo actual, no se amolden a la multitud, a los que caminan de acuerdo al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahí está la mente otra vez. En Isaías decía que estamos permitiendo pensamientos perversos, y aquí dice que la forma que no nos amoldamos al mundo y que somos transformados es mediante esa renovación de nuestra mente, y así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Dios es hermoso, Dios es fiel a su palabra, es tan bueno para rescatarnos, tan bueno para abunda de su gracia para cubrirnos en los momentos difíciles. Pero realmente Dios no es fiel a nuestros deseos, mucho menos fiel a los deseos de nuestra carne. Él es fiel a su palabra. Y cuando nos aplicamos a su palabra es poderosa para transformarnos y hacernos esos vasos nuevos y útiles para su obra. Y pensé que iba a acabar, pero no. Vamos a concluir aquí. Honra y gloria a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Nos falta un poquito más, lo cubrimos el sábado que viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Dios siga obrando en sus vidas. Dios le haya hablado a su espíritu y a su entendimiento. Sea usted edificado por esta sesión de estudio bíblico. Dios le siga guiando sus pasos. Dios le dé el ánimo, que recobre usted ánimo para seguir a Cristo, para que se esfuerce como Dios manda a seguir a Cristo como Él se merece. Que este mundo no vale la pena, pero Él nos va revelando poco a poco esas cosas en nuestras vidas, qué es lo que se atraviesa en el corazón. Y Proverbios, ¿verdad? Que es lo que vamos a cubrir la semana que viene. Pero en todo esto, medítelo, no vaya a ser que entre por un oído y salga del otro. No permita que el enemigo lo distraiga y entonces quede como solamente algo más que escuchó en la historia de su vida cristiana. Que sea algo que lo medite, que lo anote, que lo aplique para que sea de fruto del Eterno en su vida. Y pido estas cosas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta mañana. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.fe48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.